dinámica. Lo saben todos, pero sin embargo he vuelto a escribir dinámica. Dinámica. Estudia el movimiento tomando en cuenta la fuerza que lo origina. Para que un cuerpo se mueva, tiene que haber una fuerza. Para que se detenga, tiene que haber una fuerza. Para que cambie de dirección, tiene que haber una fuerza. Entonces, en cinemática se estudia el movimiento sin tomar en cuenta la fuerza, pero en dinámica sí. Las tres Me gusta leyes, entrar a la computadora. las tres leyes más básicas del movimiento son las leyes de Newton. Leyes de la mecánica clásica, las leyes de Newton. Que ustedes lo saben, pero vamos a recordarlo hoy. La primera ley, y esto recuérdenlo, memorícenlo, entra en las preguntas del examen. La primera ley que dice, si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es cero, el cuerpo está en equilibrio, no se mueve, estático, no se acelera, quieto, quietito, tranquilo. Es la primera ley de Newton. Si la fuerza neta o sumatoria de fuerzas que actúa sobre un cuerpo es cero, el cuerpo está en equilibrio. Lo han recordado, lo saben y no se olviden. La segunda ley del movimiento de Newton. Si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es diferente de cero, entonces es igual al producto de la masa por la aceleración. Básicamente nos acordamos la fórmula. Segunda ley de Newton, fuerza neta igual masa por aceleración. Ya no es cero, es diferente de cero. Y la tercera, que es el principio de acción y reacción. A cada fuerza de acción, corresponde una fuerza de reacción. De igual magnitud, de igual dirección, pero de sentido contrario. Estas son básicamente las tres leyes del movimiento de Newton. Las tres leyes del movimiento de Newton. Acuérdense muy bien. La primera ley, si la fuerza neta es cero, el cuerpo está en equilibrio, no se mueve, no se acelera, estático, quieto. La segunda ley, fuerza neta igual a masa por aceleración. Si la fuerza neta es diferente de cero, entonces es igual al producto de la masa por la aceleración. Y la tercera ley es acción y reacción. La fuerza de A sobre B es igual a la fuerza de B sobre A, pero con signo negativo. El principio de acción y reacción. Entonces, esto ahora sí aplicamos a lo que ya sabemos. Al movimiento oscilatorio. Recordando, ¿qué es el movimiento oscilatorio? Todo el mundo lo sabe. Es un movimiento que se repite por la misma trayectoria y en el mismo tiempo. Movimiento oscilatorio, un movimiento que se repite por la misma trayectoria y en el mismo tiempo. Ya. Hemos visto la posición, la velocidad y la aceleración de este movimiento. La posición, la velocidad y la aceleración. Pero. Si hay movimiento, tiene que haber fuerza y eso es lo que vamos a ver en este momento. Primeramente, en la posición de equilibrio. Cuando el péndulo está en posición vertical. Aquí. Sobre esta esferita, ¿qué fuerzas actúan? Pregunto. El peso de la esfera. Muy bien. Han dicho simultáneamente. El peso, ¿no? Todos los cuerpos tienen un peso.
En el último tema de esta materia vamos a ver cómo se calcula ese peso o qué es ese peso. Es el último tema. El peso que normalmente decimos es la masa por la gravedad. Y la otra que también lo han dicho, creo, es la tensión de la cuerda, porque si no hay tensión se cae. Aquí es la tensión. La tensión. Entonces, aquí el cuerpo está en equilibrio, ¿no? Porque la suma de fuerzas es cero. La suma de fuerzas es cero. No se mueve, está quieto, en equilibrio. Se cumple la ley de Newton, la primera ley. Vamos a hacer con un colorcito más oscuro. Ya, a ver. Aquí, ya. La fuerza neta es igual a cero. Está en equilibrio. No se mueve. ¿Por qué? Porque el peso, que es una fuerza hacia abajo, se está equilibrando con la tensión, que es otra fuerza hacia arriba. Eso es. Cuando se lo desvía de la posición de equilibrio un cierto ángulo, aquí se ha desviado de la posición de equilibrio, un cierto ángulo. Ahora sí. Cuando está en esta posición, en la posición A, ¿qué fuerzas actúan sobre la masa, la esférica? ¿Escucho respuestas? Hola. El peso, la tensión y una fuerza externa. No exagere. El peso, de acuerdo. El peso. El peso. Y la tensión. Nada más. El peso y la tensión. Son las dos fuerzas que actúan cuando se ha desviado el cuerpo de la posición de equilibrio. Pero. Aquí, en el primer caso, dijimos, cuando está en equilibrio, la suma de fuerzas es cero y el cuerpo está en equilibrio. En la posición vertical. ¿No? Tensión menos peso, cero. Pero en este caso, la fuerza neta ya no es cero, ¿no? Podemos calcularla gráficamente. Trazamos por el método del paralelogramo. Trazamos una paralela al peso que pase por la tensión y una paralela a la tensión que pase por el peso. Eso es. Aquí estaba el peso, masa por gravedad. Aquí la tensión de la cuerda. Entonces, la fuerza neta ya no es cero. Sumando, como estoy haciendo gráficamente estos dos vectores, este es el vector resultante. Esta es la fuerza neta y no es cero. Se origina una fuerza neta que da lugar al movimiento oscilatorio. Esta fuerza neta da lugar al movimiento oscilatorio. Por eso que empieza a oscilar. Eso es. Entonces, aquí ya se cumple la segunda ley de Newton. La fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Segunda ley de Newton. Eso es. ¿Alguna pregunta?
Ninguna. Han entendido perfectamente. Bueno, entonces vamos a ver la otra gráfica. Esto lo voy a borrar. Ya, hecho. Ya. Ya. Ahora sí. Bien, aquí está otra vez el mismo ejemplo. Cuando se desvía de la posición de equilibrio, actúan dos fuerzas. El peso, esta flecha vertical hacia abajo, y la tensión de la cuerda. Aquí han puesto normal. Bueno, es la perpendicular, no hay problema. La normal. Lo que se está haciendo aquí es lo siguiente: descomponer el peso en dos componentes rectangulares. Una componente esta en dirección de la cuerda. Esta primera componente ha sido descompuesta en dirección de la cuerda. Esta. Este ángulo, voy a hacerlo más gordito. Este ángulo es igual a este ángulo, es el mismo ángulo phi. Es el mismo ángulo. Bueno. Entonces, este cateto en dirección de la cuerda es el cateto adyacente. La componente será igual al peso por el coseno, ¿no? Eso lo han visto ustedes cuando hacen la descomposición de un vector en componentes rectangulares. La fuerza, en este caso el peso, por el coseno. Y este otro componente, perpendicular a la cuerda, es el cateto opuesto, equivalente al cateto opuesto. Es el peso por el seno. Entonces, lo que se está haciendo aquí es descomponer el peso en dos componentes rectangulares, lo cual significa que, entonces, el peso ya no lo vamos a considerar, sino simplemente sus componentes rectangulares. Este peso está sustituido por las dos componentes que son las flechas azules. Una en dirección de la cuerda, que es igual al peso por el coseno. Y otra en dirección perpendicular a la cuerda. Bueno. Ahora aplicamos la segunda ley de Newton, porque dijimos ya hay movimiento, aplicamos la segunda ley de Newton. Primeramente, en esta dirección, en dirección de la cuerda. No hay aceleración en esta dirección, porque la cuerda no se acorta ni se alarga, no hay aceleración. No. La esferita no se mueve en esta dirección. La aceleración, por tanto, es cero. En cambio, sí, aquí hay aceleración. Aplicamos entonces las leyes de Newton. Si quieren, la segunda ley.
aquí he apuntado, se descompone el peso en dos componentes rectangulares. Dos componentes rectangulares. Una en dirección de la cuerda. La suma de fuerzas o fuerza neta, como quieren poner, es igual a la masa por la aceleración, aquí. Pero no hay aceleración en dirección de la cuerda. Es cero. Es cero. ¿No? Porque la cuerda, digo otra vez, no se acorta ni se alarga la cuerda. Es cero. La aceleración en dirección de la cuerda es cero, porque la cuerda no se alarga ni se acorta. Ahora, normalmente, cuando hacemos un eje de coordenadas, digamos, tomamos los ejes de la siguiente manera. Aquí está el eje, por decirlo así, de las X, si quieren, y aquí está el eje de las Y. Entonces, normalmente, los vectores que están en el eje digamos, de las X aquí, a la derecha son positivos, y a la izquierda son negativos. Y en la dirección de la cuerda, los ejes que estén arriba de esta horizontal son positivos y abajo negativos. Por lo tanto, si hacemos la suma de fuerzas, la normal será positiva, porque está hacia arriba. La componente del peso azul será negativa, menos masa, gravedad, coseno de θ. Vuelvo a reiterar, consideramos este eje de coordenadas rectangulares. La normal que está hacia arriba es positiva, más n, y la componente del peso será negativa hacia abajo, menos masa por gravedad por coseno. Aquí está. La suma de fuerzas. Normal menos la componente del peso igual a cero. El peso pasa al otro miembro y encontramos que la normal o tensión es igual a la componente del peso y se equilibra. Se equilibra. Es decir, esta fuerza, que es la fuerza de la normal, se está equilibrando con la componente del peso. La normal se equilibra, se anula con la componente del peso. ¿Qué queda? Queda simplemente la componente del peso perpendicular a la cuerda, esta fuerza. Y esa es la fuerza neta que origina el movimiento oscilatorio en el péndulo simple. Digo otra vez, la tensión esta se está anulando con la componente del peso. Queda simplemente esta fuerza, que es la componente perpendicular a la cuerda, masa por gravedad por coseno de θ. Es la fuerza que origina el movimiento oscilatorio en el péndulo simple. La fuerza que origina el movimiento oscilatorio será entonces la componente del peso perpendicular a la cuerda, que es masa por gravedad por coseno de θ, esta que puse aquí. Masa por gravedad por coseno de θ. Esa es. ¿Alguna pregunta, juventud? Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Ley de Hooke. Estamos viendo las fuerzas. Ya hemos visto en el péndulo simple las fuerzas que actúan. Básicamente son dos, la tensión y el peso. Se equilibra la componente del peso con la tensión y queda simplemente la componente vertical, que es la que origina el movimiento oscilatorio. La ley de Hooke es para un resorte. Ingeniero, disculpe una consulta. Dígame. En el caso anterior, ¿siempre se anulan las fuerzas?
La componente del peso con la tensión, sí. Ah, ya, perfecto. Siempre, Gracias. siempre, siempre. La ley de Hooke tiene que ver con resortes. A ver. Aquí tenemos un resorte de longitud L. El resorte de longitud L. Por decirlo así, aquí está en la posición de equilibrio. Ahí estaría en equilibrio. En esa posición no hay ninguna fuerza. Fuerza neta igual 0. Bueno. Vamos a decir aquí está en equilibrio. Equilibrio. Aquí se ha estirado. Se ha estirado. Y vamos a hacer, a ver, cuando se comprime también. Cuando se comprime. Aquí. Ya. Aquí. Comprimido. Ya. Por supuesto, no se va a comprimir espontáneamente, debe haber alguien que aplique una fuerza para comprimirlo. Voy a dibujarlo aquí, comprimido. Bueno. Entonces, alguien lo comprime aplicando una fuerza y alguien lo estira aplicando una fuerza. Aquí estoy dibujando, digamos, hasta ahí. Se ha comprimido una distancia X. Hasta esta distancia. Bueno, no tanto. Ya, de aquí. Se ha comprimido esta distancia, que también podemos llamar X en general. Se ha comprimido una distancia X. X. Aquí se ha estirado. Bueno, lo he anotado, he dibujado, y aquí se ha estirado una distancia X, el resorte. Eso se ha estirado. Y aquí se ha comprimido igual esta distancia X. Es lo que se ha comprimido. Aquí viene la ley de Hooke. Cuando se estira el resorte, se origina una fuerza llamada fuerza recuperadora. Y esta fuerza se opone a que el resorte sea estirado. Se está estirando aquí a la derecha, ¿no? Esta fuerza vector negro. La fuerza recuperadora a la izquierda se opone a que sea estirado. Cuando se comprime el resorte, también se origina una fuerza recuperadora que se opone a que sea comprimido. ¿De qué depende esa fuerza? Eso es lo que lo analizó, lo estudió don Roberto Hooke y enunció una ley que lleva su nombre. Cuando se estira el resorte o cuando se comprime, se origina esta fuerza recuperadora, este vector rojo, que se opone a que sea estirado y se opone a que sea comprimido. Eso es.
Veamos la fórmula. Esa fuerza, ¿de qué depende? La fuerza. Es la fuerza recuperadora, se llama la fuerza recuperadora. Por supuesto que cuando está en equilibrio, X vale 0 y la fuerza es 0. Cada vez que se estira más, se requiere más fuerza, depende de X. La fuerza depende de X o la fuerza es proporcional a X, cualquiera. Depende de X o es proporcional a X. Escrito de manera en ecuación significa fuerza es proporcional a X. Una proporción se vuelve igualdad multiplicando por una constante. Esta proporción se multiplica por una constante y se vuelve igualdad. La ley de Hooke será entonces F igual menos K por X. Fundamentalmente, la fuerza F depende o es proporcional a X. Si X es 0, la fuerza es 0. Si X es pequeña, la fuerza es pequeña. Si X aumenta, la fuerza aumenta. Eso es. Y K es la constante del resorte. Cada resorte tiene su propia constante. No es lo mismo el resorte de un lapicero que el resorte de un automóvil en el muelle que tiene, no es lo mismo. Cada uno tiene su constante. Esa es la ley de Hooke. He explicado gráficamente con el resorte, he explicado la ecuación y para que quede claro, aquí está la ley. Si se estira o comprime un resorte, se origina una fuerza recuperadora proporcional al desplazamiento, X, y opuesta al movimiento. Por eso lleva signo menos, porque es opuesta al movimiento. Esa es la ley de Hooke. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Yo tengo una, pero fuera del tema. ¿Hasta qué hora la clase, ingeniero? Teóricamente hasta 5 menos cuarto. ¿El laboratorio vuelve a ser igual hasta esa hora? No, pues esta es la hora del laboratorio. Lo que pasa que no se han designado auxiliares de laboratorio, no hay ayudante de laboratorio que entregue los materiales, por tanto el jefe de laboratorio ha instruido que el laboratorio se comience recién la subsiguiente semana. Pero, ¿y esta clase entonces se va a tomar hasta el horario que es física en sí? Claro, teóricamente sí, digamos, ustedes como yo estamos comprometidos a estar viendo el tema de física en esta hora. Entonces yo, como lamentablemente la universidad a veces tiene sus cositas, no empezamos bien la semana que íbamos a empezar, ¿no? Nos atrasamos, por ahí viene algún paro, entonces yo preferí aprovechar el tiempo porque nuestro objetivo es terminar el 100% del programa sin mucha prisa, pero sí el 100%. Entonces yo decidí continuar la parte teórica en esta clase. No, claro, claro, lo entiendo. Solo respecto a la hora, como estaba organizado el horario hasta las 4 de la tarde del laboratorio de hoy, por eso le No, preguntaba. no, 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 no. No está hasta las 4 de la tarde. ¿De qué grupo es usted? Del SA. ¿No es Del hasta las ex. 4 el laboratorio entonces? No, no, no es. El Ah, SA ya. hasta las 5 menos cuarto. Ah, ya, ya, ok, me había equivocado 3 y entonces. 45. Gracias. Sí, sí, bueno, Ah, claro, compañero. Sí, sí, me había equivocado, no me disculpar. no se preocupen, no se preocupen, bueno, no se preocupen. Yo también me equivoco alguna vez y he comprobado que ni yo ni el Papa somos infalibles, nos equivocamos, pero bueno, bueno, bueno. Eh, Problema número 1. Deducir las unidades de la constante de resorte en el sistema internacional.
¿En qué se mide K? Esto es sencillo. Escribimos la ley de Hooke, que está aquí. F igual menos K por X. Ahí. F menos K por X es la ley de Hooke. X está dividiendo, pero multiplicando pasa a dividir. Entonces, la fuerza en el sistema internacional, la fuerza se mide en newtons y la distancia en metros. O sea, K se mide en newtons sobre metro en el sistema internacional. En el sistema sexagesimal, ¿en qué se mediría? ¿Centímetros? Pero dígalo completo. En el sexagesimal, Sí. X se mediría en centímetros Sí. y fuerza en joules, si no estoy mal. No. ¿En dinas? Dinas. En el sistema sexagesimal será dinas sobre centímetro. Bueno, no es la pregunta, pero lo puedo anotar aquí para que se acuerden. Esto sería en el sistema internacional. Y serían dinas. Ya. Entre paréntesis, ¿qué estudia la física? ¿Alguna respuesta? ¿Los fenómenos naturales? Eso era hace 80 años. ¿Qué es la física? Bueno, hay dos definiciones muy sencillas y muy cortas y muy generales. Los fenómenos naturales era una definición de hace 80 años, pero ahora ya no. Les voy a avisar para que se vean contentos. La física es la ciencia de las magnitudes. O si quieren, la física estudia las magnitudes. Eso es. Ya saben, ¿verdad? Pregunto, ¿qué estudia la física? Acabo de decir. Las magnitudes. Las magnitudes. Es la ciencia que de estudia las magnitudes. Exactamente, las magnitudes. Por eso siempre la pregunta más interesante o más básica es ¿qué estudia la física? La física estudia las magnitudes. La siguiente pregunta sería ¿y qué es una magnitud? Una magnitud, ¿saben qué es? Es sencillo también. Es todo lo que se puede medir. Una magnitud es todo lo que se puede medir. ¿Qué se puede medir? La distancia, el tiempo, la masa, la fuerza, la velocidad, la aceleración, la energía, el calor, la temperatura, el sonido, etcétera, etcétera. Por eso que esa definición es muy sencilla y bastante completa. La física estudia las magnitudes. Magnitud es todo lo que se puede medir. Pregunto a los jóvenes, ¿el amor se puede medir? No. No. No, dije. Y No. pregunto a las señoritas, ¿el amor se puede medir? No, Ya no, claro. Entonces, El amor por ella, no. no sé si lamentablemente o felizmente el amor no estudia la física. El amor no estudia la física.
No, porque no se puede medir. Por ella, ¿no? No se puede medir. ¿Cómo vamos a decir? En besos, en abrazos, no sé, o en regalos, ¿no? ¿Qué dice la física sobre el amor, ingeniero? Que no se puede medir. Que no se puede medir, uno. Y yo diría, como dijo, yo diría lo siguiente, yo como físico, ¿qué digo de lo que es el amor? Si me preguntan qué es el amor, yo sé lo que es el amor. Pero sin embargo, si les explico, quizás no sepa explicar, pero de paso, anótense los que no saben, busquen en la Biblia, 1 Corintios capítulo 13. Ahí está explicado con claridad lo que es el amor. 1 Corintios capítulo 13. Bueno, sigamos. 1 Corintios capítulo 13, léanlo, ahí está explicado lo que es el amor. Bueno, entonces volviendo al tema, física es la ciencia de las magnitudes. Magnitud es todo lo que se puede medir. Y la otra pregunta es, ¿y qué es medir? Medir es comparar con una unidad patrón. Por ejemplo, la longitud del arco de fútbol del estadio Tahuichi Aguilera, el largo. ¿Cuánto es? A ver, ¿quién más o menos sabe aproximadamente cuánto es la longitud del arco de fútbol en el estadio Tahuichi Aguilera? Más o menos. Creo que es 7 metros de largo por 2 de alto. 8 metros por 2. Bueno, 8 metros por 2. Entonces, ¿qué están haciendo? Ustedes conocen un patrón de medida que se llama metro. Y conocen, ese es el patrón de medida, el estándar de medida del patrón que se llama metro. Entonces, han imaginado, por supuesto, y está bien, ¿cuántas veces más grande es la longitud del arco que ese patrón? Y han dicho 8 veces de largo y 2 veces de alto. Entonces, medir es comparar. Simplemente es eso. Medir es comparar. Entonces ya sabemos, resumiendo, física estudia todas las magnitudes. Magnitud es todo lo que se puede medir. Y medir es comparar con una unidad patrón. Ahora, esto lo voy a escribir. En física se tiene que dominar. En física se tiene que dominar. ¿Qué es lo primero que ustedes piensan que se tiene que dominar en física? Teoría. Exactamente. Teoría, o sea, teoría. Ay, ay, ay. Eso es lo fundamental. Es decir, leyes, definiciones, conceptos. Número 1. Número 2. Les voy a avisar. Y lo voy a poner con mayúsculas. Las unidades. Es decir, ¿en qué se mide? ¿En qué se mide? ¿En qué se mide? ¿En qué se mide? ¿No? Las unidades. Y por supuesto la aplicación a problemas. A problemas. Entonces, esto yo lo voy a dejar aquí, se lo voy a pasar después de este apunte. En física tienen que dominar la teoría, el qué, ¿no? El qué. Esto es fundamental. La teoría. En primer lugar. Si no saben la teoría, entonces es muy difícil hacer problemas. Y las unidades, ¿en qué se mide? ¿No? Teoría, ¿qué estudia la cinemática? ¿Qué es el movimiento oscilatorio? ¿A qué se llama periodo? ¿Cómo se define la aceleración? ¿Qué dice la ley de Hooke? Y unidades, ¿en qué se mide la aceleración? ¿En qué se mide la fuerza? ¿En qué se mide la constante K? ¿No? Y cuando sepan eso, van a aplicarlo a la solución de problemas. Eso es. Por eso que yo insisto de manera simple, que sepan la teoría, y no sé si soy uno de los pocos profesores de física
que el examen teórico para mí vale 40% y soy capaz de ponerlo 60%, porque el que sabe teoría hace los problemas. Hay que saber las fórmulas también, que no son muchas, las fórmulas hay que saber. Bueno, eso es. Ya. Problema número 2. Un resorte helicoidal se cuelga, de un resorte helicoidal se cuelga una masa de 500 gramos y este se estira 3 centímetros. Calcular la constante del resorte. Aquí está el resorte. Inicialmente la posición de equilibrio está aquí. Y cuando se ha colgado esta masa de 500 gramos, se ha estirado, como aquí indica, 3 centímetros. Calcular la constante del resorte. Se hace el mismo análisis aquí. ¿Qué fuerzas actúan? Actúa, por supuesto, el peso. Actúa el peso, que es masa por gravedad. Actúa el peso. ¿Qué pasa? Ya. El peso que es masa por gravedad. Ahora sí. Masa por gravedad. Y acordándonos de la ley de Hooke, cuando se estira o se comprime un resorte, en este caso se estiró, se origina una fuerza recuperadora que se opone al movimiento. Esto es K por X. K por X. Ya. Está en equilibrio. Se estira y se queda quieto. Si hubiéramos estado en el laboratorio, hubiéramos hecho, hay muchos resortes, muchos pesos, etc. Se equilibran. La fuerza neta es cero. La fuerza neta es cero. Y como ya lo dije, en la suma vectorial, lo que hacemos es trazar un eje de coordenadas rectangulares. Bueno, no importa. Trazar un eje de coordenadas rectangulares. En el eje horizontal y en el eje vertical. Los vectores que están a la derecha, normalmente, decimos más X. Tomamos como positivo, más X. Y los de la izquierda negativos. Y en el eje vertical, los que están hacia arriba son positivos y los que están hacia abajo son negativos. Aquí se aplica la primera ley de Newton. Sería K por X positivo hacia arriba, menos el peso, masa por gravedad, y no hay más, igual a 0 porque está en equilibrio. Eso se aplica, volviendo a literal, ¿no? Cuando se estira, se queda en equilibrio. Fuerza neta es igual a masa por aceleración. Las fuerzas, bueno, puse aquí más, pero no es necesario. Pero de todos modos, K por X hacia arriba, positivo. El peso hacia abajo, negativo. Igual a 0, porque no hay aceleración. Se despeja acá. Masa por gravedad pasa al otro miembro y X pasa a dividir. No, aquí está la formulita. La masa por la gravedad pasa al otro miembro y X pasa a dividir. La masa, 500 gramos. La aceleración en el sistema sexagesimal, 980 centímetros por segundo al cuadrado. Y el estiramiento X era de 3 centímetros. Hecha la operación, da esto. Como estamos en el sistema sexagesimal, entonces la unidad de la constante es dina sobre centímetro. Dina sobre centímetro. Es un problema sencillo de aplicación de la ley de Hooke. Problema número 3.
De un péndulo simple se cuelga una masa de 200 gramos y la cuerda se desvía un ángulo de 45 grados. Calcular la fuerza neta. Ya dijimos que la fuerza neta es la componente del peso, masa por gravedad por el seno de tita. Esa es la fuerza neta. Como son 200 gramos, si hacemos en el sistema internacional, 200 gramos serían 0,2 kilogramos, o será como 200 kilogramos. En el sistema internacional, la constante vale 9,8 metros sobre el cuadrado. Como están en grados, entonces, 45 grados. Aquí sí pone su resultado. La tensión de la cuerda, como vimos en la explicación teórica, la tensión de la cuerda es igual al peso, normal o tensión, el peso por el coseno. La tensión de la cuerda sería esta, el peso por el coseno. Se desemplean las unidades, la masa 0,2 kilogramos, la gravedad 9,8, el coseno de 45 creo que es 0,70, se hacen operaciones y se tiene el resultado. Bueno. ¿Puede alejarlo un poco, por favor? Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Tengo dos noticias, una buena y otra mala. ¿Cuál quieren saber primero? La La mala. mala. La mala. La buena. Claro, primero la buena, porque disfrutamos pues, de la buena. Si escuchamos la mala, ya estamos deprimidos, triste, no se puede. Nos deprimimos primero, Bueno, después nos alegramos. la buena noticia es que en este momento voy a hacer una evaluación. Muy sencilla. Y después les digo la mala. Muy sencilla. Y espero que participen unas 2 o 3 personas por lo menos. Hemos pasado una semana de clases. Mencionen, por favor, 2 aspectos positivos de esta semana de clases. 2 aspectos positivos de esta clase de física en esta semana. Sobre lo que avanzamos, ingeniero, o puede ser de ¿Sí? cualquier. Lo que quieran, pero de esta materia, ¿no? Lo que hemos visto. Aprendimos nuevos temas. Muy bien, una. Que pasamos Su forma de enseñar de usted, ingeniero. Bueno, Una buena aplicación y Conocer. paciencia. gracias, me motivo. ya, está bien. Y la otra pregunta. Mencionen 2 aspectos negativos en esta semana, en esta clase de física. Lo Del virtual. laboratorio. lo Lo virtual. virtual, Lo negativo. virtual, El ingeniero. laboratorio presencial. Y el laboratorio presencial, sí. Muy bien. Y el frío. El frío. Bien. Ahora les voy a dar la mala noticia. Jóvenes, la clase ha terminado. Vamos a pasar hasta... no vamos a pasar hasta las 5:45. Estoy triste. Ay, no, Inge, ¿cómo así? No, puede ir. Yo estaba con más ganas de avanzar.
Yo también, por eso una mala noticia. No, ¿Cómo deja eres? colgado, vieja. Pero para su edad. Ha sido un gusto. Es la mala noticia que la clase ha terminado tan bonita que estaba. No se olviden, por favor, la tarea mañana. Presentan la tarea mañana de la primera semana hasta las 24 horas tienen plazo. Háganlo bien, presentable, como ingenieros, porque se están formando como ingenieros. Si a uno le piden un trabajo, tiene que hacerlo bien, excelente. Háganlo así, no por cumplir, por aprender. Y están adquiriendo hábitos de... ¿no? El cuestionario, ¿podemos sacarlo de Google? ¿No les he o pasado? Un libro o algo para... He donde pasado... No, Dice creo la que respuesta, envíamelo dice ayer, la pero respuesta. no me lo mandó ingeniero. Ya. Señorita, ¿de qué grupo me habla? Del G1. Pero usted tiene el cuestionario, ¿verdad? Del Sí, S. pero las respuestas las tenemos que sacar de Google o de algún libro en específico. De donde quieran. Y muchas que he explicado yo, porque creo que las preguntas son qué es el movimiento oscilatorio y qué es el periodo. La respuesta está en lo que ha Los ha avanzado. explicado bien. Inge, creo que en su diapositiva están las respuestas, pero no le subió las diapositivas. Lo voy a pasar. Dijo que se lo iba a pasar a Franco, creo, pero... Podría, Ingeniero, podría dijo mandar eso. Ingeniero, por Eh, favor. Mándalo en la diapositiva y Asúmelo, voy a por pasarlo. favor, al Classroom, si no, Inge. Es que para repasar este fin de semana bien todo lo que hemos hecho esta ingeniero. De semana. acuerdo, de acuerdo. Lo voy a pasar a Franco y creo que el otro es Armando, después de que acabe la clase. Después de que acabe la paso a Franco y a otro compañero. Por favor, no se olvide, por favor. G1, ingeniero. Ingeniero, vamos a practicar también. ¿Ya? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, que tengan buen fin de semana. Pórtense bien, abríguense. Adiós. Nos vemos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. ingeniero. Hasta luego, se cuidan. Hasta luego, ingeniero. Igualmente. Hasta luego, Inge. Adiós.